Buen día, mi nombre es Carla Rocío Favela Ramírez, estudio en la Facultad de Psicología. Voy a hablar sobre unos temas de teorías de la personalidad 2, que es el psicoanálisis, feminismo y personalidad. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento social, cultural y como un conjunto de teorías en torno a la situación y condición de la mujer que se reúnen en un proyecto político singular. El objetivo del feminismo es transformar y revolucionar las relaciones entre los sexos, alcanzar una condición igualitaria entre ellos y democratizar la sociedad. La condición sexual de ser mujer hace que una mujer nazca en una situación de opresión y esta es una de las tantas formas de opresión que un ser humano puede sufrir. A esta se suman otras como la condición de ser pobre, indígena, negra, lesbiana, etc. Bueno, ¿y cómo es que surge el feminismo? El feminismo surgió hacia finales del siglo XIX, pero su historia se gestó desde tiempo atrás. Hay antecedentes de mujeres que en el siglo XVII y XVIII argumentaban por el derecho de las mujeres a la educación y a la ciencia. Se describen tres etapas del feminismo. La primera es la llamada etapa sufragista, que se desarrolla desde finales del siglo XIX y está directamente ligada a la corriente liberal, lo que se llamó feminismo de igualdad. Lo central era discutir sobre la libertad y el sujeto. Así es que se gestó la identidad mujer como instrumento de unión para la lucha política, que ha persistido casi hasta el inicio de la tercera ola. Podemos decir que persisten diferentes fracciones del feminismo, ya que no existe un feminismo sino varios. Esto dio lugar a algo que Marta Lamas llamó mujerismo, refiriéndose a una concepción de que esencializa el hecho de ser mujer, idealiza las condiciones naturales de las mujeres y mistifica las relaciones entre mujeres. La segunda ola es en la década 1960-1970. El reto era subvertir las relaciones de poder, se luchaba por el cuestionamiento de la cultura, la vida cotidiana y las ideas de progreso. A esta ola está asociado el feminismo socialista. El compromiso fue más con las transformaciones políticas y de clase que con las de género. Las dictaduras militares sufridas en el Cono Sur durante las décadas 1970-1980 hicieron que las mujeres formaran filas en la resistencia. Fue así que sumaron fuerzas con los hombres en la lucha política, dejando en segundo plano lo que hacía a su especificidad como mujeres en la lucha por sus derechos. La tercera ola abarca de la década 1990 en adelante y es la que aún vivimos. La vindicación en esta etapa fue por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se reivindicó el derecho a la maternidad voluntaria, lo cual significó el acceso a los anticonceptivos y el aborto. Se tomaron herramientas de diferentes disciplinas para problematizar el privilegio masculino y así surgió la necesidad de mostrar las diferencias sexo-género para desnaturalizar la desigualdad. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. El género es uno de los campos primarios sobre los que se articula el poder, y así permite la visibilización de algunas desigualdades. Esto basado en una concepción feminista del sujeto. El feminismo, con su concepto de género, propone una nueva concepción del sujeto basada en una identidad múltiple y contradictoria. Psicoanálisis y feminismo. La manera como se maneja la idea de género en la práctica psicoanalítica es un tema que también corresponde a la técnica, tema que está conectado con el campo de la sexualidad, la transferencia y el ejercicio de poder de la cura. El analista interpreta desde ciertas concepciones personales del dispositivo de la sexualidad y, atravesado por este. Es muy importante tener esto presente dado que el impacto que puede llegar a tener en el proceso transferencial con la paciente. ¿Quiénes fueron las psicoanalistas feministas? Una de las mujeres que inició los debates con la crítica del complejo de Edipo femenino en época de Freud fue Karen Horney, que en su artículo sobre los génesis del complejo de castración en la mujer comenzó un debate en 1924, que hasta hoy no cesa. Le siguieron Hélène Deutsch, Jean Lamp de Groot, Lou Andrea Salomé, Joan Riveret. Todas estas mujeres contemporáneas de Freud que se atrevieron a contradecirlo en varios puntos y a llamar su atención para que revisara su teoría en la relación a la sexualidad femenina.
Horny y Libre fueron las más radicales. Ellas insistieron en reconsiderar temas como el de la envidia del pene, el complejo de masculinidad y la castración. Por su parte, Joan definió por primera vez a la feminidad como mascarada, concepto que puede observarse como uno de los precursores del concepto de género como performance. En la actualidad existen varias corrientes que han incorporado los aportes de los debates feministas al psicoanálisis. Corriente británica. Esta apela a las lecturas de las relaciones objetales basadas en Klein y Horney y los aportes de Donald Winnicott. Esta perspectiva aboga por un análisis explícito del desarrollo psicológico femenino. Destaca la importancia en el desarrollo infantil de la fase preedípica como clave de la formación de género. Corriente italiana. Es una escuela europea del feminismo de la diferencia, que considera la diferencia sexual como esencialmente constitutiva del sujeto. Manifiesta que la mujer no es por lo que no es, ni por comparación con lo mismo, o sea, lo masculino, sino por su diferencia reafirmada. Sus representantes fueron Luz Irigaray y el colectivo La Librería de Milán, con Luisa Muraro y Alessandra Boschetti, inspiradas en la filosofía de Carla Lonzi y la literatura de Virginia Woolf. La corriente feminista rioplatense. Sus representantes fueron Emilce Dio Bleichmar, Mabel Burín y Ana María Fernández en Argentina. En Uruguay citamos a Doris Hager, Rosario Alegué y Elina Carril. Estas mujeres plantean la necesidad de construir las categorías femenino-masculino para desacutilizar y ser críticas con los roles sociales asignados. Esta desconstitución exige un proceso de análisis en la incidencia social histórica, en la propia identidad y un mirar con otra óptica que no sea de la lógica fálico-castrada. Teoría de Lacan. Según Lacan, las dos posiciones del sujeto del lenguaje, poseer el falo, posición masculina, o ser el falo, posición femenina, son ambos casos una mascarada. Pero, ¿es cierto que los hombres tienen el poder cultural que les confiere la presunción de que poseen el falo, el significante clave del deseo humano y del lenguaje? Pero el temor y la amenaza de la castración por obra del padre les ha impedido alcanzar el poder real que indicaría la posesión del falo. La niña, por su parte, debe participar en una farsa aún mayor que el niño para obtener acceso simbólico al lenguaje y, por lo tanto, a la racionalidad y la autonomía. La teoría de Lacan sobre el sujeto humano y, por consiguiente, sobre el género se vincula con tres niveles ontológicos. Lo real es todo aquello que nos limita y que el lenguaje no puede aprender. El mundo material, la dicha y el goce, la psicosis y la muerte. El imaginario es el reino de la subjetividad parcial, que se comienza a desarrollar en la fase predípica, cuando empezamos a construirnos por medio de identificaciones imaginarias con otros significativos, no solo con la madre y el padre, sino posteriormente también con otros modelos, estrecha de cine, etc. Este yo imaginario es una amalgama confusa de imágenes relacionales. El superyo recién formado escinde la subjetividad del niño o de la niña en el yo simbólico. El superyo moralista que ejerce el control, la parte que reconoce su carencia de la madre deseada y que ha aceptado una posición de género en el marco del lenguaje como la de quien posee el falo o la de quien carece de es el falo. Teoría de la diferencia sexual. Las feministas francesas antes citadas y las feministas italianas vinculadas al colectivo de la Librería de Mujeres de Milán, incluidas Luisa Muraro y Alessandra Boschetti, constituyen la escuela europea del pensamiento de la diferencia sexual. Aunque mantienen algunos de los principios del psicoanálisis, estas pensadoras se apartan del planteamiento lacaniano por cuanto afirman que existe un imaginario femenino en el plano imaginario de la formación del sujeto y éste se puede incorporar al lenguaje, a la conciencia y por lo tanto al orden simbólico. Teoría de la diferencia sexual.
La tercera escuela del feminismo psicoanalítico contemporáneo, la teoría de las relaciones objetales, tiene sus raíces iniciales en los primeros trabajos de Karen Horney y Melanie Klein. Klein argumentó que los niños varones tenían una identificación predípica con la madre que a la vez era una rivalidad celosa con ella, la cual incluía un deseo de gestar hijos. Por su parte, Horney también sostuvo una teoría de la construcción del género basada en la existencia de dos sexos. Esto es, que además de la envidia del pene que tienen las niñas debido al supuesto socialmente impuesto de que el deseo de la madre es heterosexual, los niños tienen envidia del útero en razón de los poderes de reproducción de las mujeres. Hemos llegado al final de esta presentación. Espero y te pueda ayudar. Muchas gracias.